bonita actividad aprenderse los himnos. Muchos de ellos contienen testimonios muy hermosos de salvos de otras épocas y nos damos cuenta que estamos conectados por un mismo espíritu. Entonces una gran bendición. Y también veo que podríamos fácilmente hacer el coro de toda la iglesia, el coro unido. Ahí está, hermano, ya tenemos con qué trabajar. Sí. Hay muchos himnos muy, muy preciosos. Espero que sigan aprendiendo más himnos. También que inviten al frente a cantar a las familias de la iglesia o a los varones, a los jóvenes, que también canten con enjundia, aunque nuestros himnos son muy antiguos, pero aún conservan el testimonio precioso del Evangelio, una adoración genuina que, bueno, en teoría no debería de haber cambiado nada con la adoración de este tiempo, ¿no? Salvo el género musical, pero muy aparte del género musical el contenido debería ser igual, pero lastimosamente vemos que mucha de la alabanza de este tiempo es más emocional, más enfocada al sentimiento, pero poco enfocada al entendimiento. Pero bueno, de todas las maneras lo que se hace para la gloria de Dios, así sea para la gloria de Dios. Amén. Bueno, y también he estado escuchando los testimonios de los hermanos. Yo, aunque no se ve, yo monitoreo bastante las transmisiones, también sus testimonios. Ahí estoy regañando a los de staff cuando no se escucha. En la mañana cada rato se cortaba, les decía, ¿qué pasa con la transmisión? Está uno escuchando, emocionado, y cuando viene lo bueno, ¡puf!, se deja de escuchar. Y yo, ay, Dios mío, pero ya en la tarde lo corrigieron. Entonces significa que si ponen el corazón, ay, si dice la hermana Lili, la joven Lili, ¿no? Que gracias a Dios sí, amén, gracias a Dios. Pero sí, cuando ponen el corazón, las cosas salen, ¿no? Entonces, qué bendición. Y escuchando los testimonios de ustedes, de los niños, podemos ver cuán hermoso es dedicar en el Evangelio. Originalmente muchos hermanos preguntaban, pero, ay, ¿los niños podrán predicar? Y yo creo que lo hicieron mucho mejor que muchas veces nosotros, que le damos tanta vuelta. Ellos tan sencillamente decían, como un entendimiento básico de niño, ¿no? Pues, ¿por qué tienes pecado si Jesucristo se lo lleva? Entonces, ¿cómo crees en Jesucristo? ¿O qué crees de Jesucristo? Si no fuera que te quitó los pecados, entonces... Y la gente que los escuchaba como, ay, sí es cierto, ¿verdad? Sí, pues sí, ¿no? Y el niño, pues sí, pues entonces, ¿qué sería el Evangelio si no esto, no? Y como les decía, es maravilloso escuchar la forma tan sencilla en la que ellos podían explicar algo que para ellos también ha sido sencillo. Porque ese es el punto, que el Evangelio es un Evangelio que no es complicado. Toda clase de verdadera verdad, profunda y genuina, si no fuera sencilla, no es verdadera. Entonces realmente el Señor nos entregó un Evangelio que fácilmente cualquiera pueda recibir. Yo me sentía muy agradecido al ver al niño con el que a mí me tocó, el niño Aarón. Y entonces un poquito él me decía, a ver, pastor, pero ¿cómo les explico este punto? Y ya yo le decía, mira, por ejemplo, y agarré un palito, ¿no? Agarra este palito, ¿no? Este es tu pecado. Pero entonces Jesucristo, como el pecado te condena, entonces Dios envió a su Hijo, te quita el pecado, se lo quité. Entonces, ¿ahora quién tiene el pecado? No, pues usted. Bueno, entonces, ahora que Jesucristo tenía el pecado, Él debía pagar por él. Él fue castigado y condenado por nuestro pecado. Él finalmente ha satisfecho la justicia de Dios que se requería para perdonar el pecado. O sea, porque no es un perdón como tal. O sea, perdón porque Jesucristo pagó por nosotros y en ese sentido nos perdonó. Pero en realidad, si lo pensamos profundamente, no es como tal solo un perdón, sino se tuvo que haber pagado, ¿no? Él nos perdonó, pero Él pagó. ¿Me explico? Le pagó a su justicia, le pagó a la ley por nuestros pecados y Él decidió perdonarnos, no sin hacer justicia, no sin una justificación para perdonarnos. ¿Cuál era esa justificación? Satisfacer la ley. La paga del pecado es la muerte. Claro, no le expliqué todo eso yo les estoy explicando a ustedes. No, eso para... Yo solo a él le dijo, entonces Él pagó y ya que está pagado no hay deuda. O si hay deuda, no hay deuda. Así quitó nuestro pecado y no solo lo quitó y lo pagó. Y de esa manera no hay argumento contra nosotros. Entonces él decía, sí, bueno, así. Y entonces yo lo veía que empezaba a explicar de una manera muy sencilla. Entonces todos somos pecadores, usted tiene pecado, ¿no? Sí, yo también he pecado. Sí, bueno, pues esa es la razón por la que si nosotros tenemos pecado vamos a ir al infierno. Pero entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo y mire,
y agarraba un palito y le decía, mire, haga de cuenta que ese es su pecado. Entonces Jesucristo, ¿qué? Se lo quitó y se lo quitaba, ¿no? ¿Tiene pecado o no tiene pecado? No, pues ya no. Ah, bueno, entonces Jesucristo así quitó nuestros pecados y luego murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces usted, ¿tiene pecado o no tiene pecado? No, pues ya no. Ah, bueno, pues entonces Jesucristo murió en la cruz. ¿A dónde se va a ir usted? ¿Al cielo o al infierno? No, pues al cielo, le decían. Una persona le dijo, pues al cielo espero. Y él le dice, no, espero no. Le dijo, no es espero, le dijo él. Ah, se tiene que tener la seguridad de que, porque ¿cómo no va a tener seguridad si Jesucristo pagó? Y ella, bueno, sí, le decía, pero ya tenía prisa porque ya le estaban buscando su esposo y sus hijos. Y él así como todavía diciéndole, no, espero nada de espero, ¿no? Claro que vamos a ir al cielo. Y al final una señora, pues sí la encontramos ya la última, ¿no? Que él dijo, a ella también le quiero compartir. Entonces venía caminando y hasta pensamos como que va a decir como, no me interrumpas, pues vengo en mi paseo. Pero ella dijo, sí, está bien. Entonces se sentó Aarón y le dijo, tome asiento, le dijo. Ella tomó asiento y tomando asiento le empezó a explicar. Entonces, ¿usted a dónde va a ir? Ah, al reino de los cielos. Y ella le dijo, me caíste como un ángel del cielo. Justo en tantos días me van a operar y yo estaba buscando respuestas. Ay, de verdad que son un ángel del cielo, decía la señora. Muchas gracias, pero lo decía sinceramente, no como quien veía con ternura a un niño, sino que realmente vio a un ángel que le dio buenas nuevas. Entonces yo decía, ay, qué bendición, creo que voy a hacer esta actividad con los jóvenes también. Vamos a hacer un concurso de evangelización con los jóvenes que presenten también una historieta de cómo predicar el evangelio, o un libro de dibujos para predicar con los versículos, igual que los niños, pero a lo mejor más juvenil, ¿no? Más pro tal vez. Bueno, que los niños hicieron unas cosas muy pro. ¿Quién hizo uno que se abría y era tercera dimensión? Otros con relieve, otro Enoch que hizo como tipo videojuego, ¿no? Edison que hizo el tren de la salvación y Milena que hizo una maleta de viaje. Entonces había muchos libros y algunos que eran sencillos, pero muy sencillos para poder predicar. Yo pensé, los jóvenes también pueden tener su libro para predicar. Es más, hasta podríamos proponer que el ganador se haga una edición que realmente se imprima como libro de la misión en México para predicar. Y si hay una muy buena idea puede usarse. Yo creo que los jóvenes, Dios les dará un don así. Luego, con su librito para predicar, ir a predicar al parque, al que sea, ¿no? Estaba bueno, estaba bonito. Y luego también con los hermanos, hacer concurso de evangelización de las hermanas damas y varones, obviamente por categorías, ¿no? Y hoy las damas y los varones. Luego a lo mejor los ponemos también, ¿no? Entre ellos, ¿no? A ver qué. Y luego ir a compartir. Los días sábados se me hace muy buen día para ir a predicar con los hermanos. Creo que esta actividad llenó a todos de gozo. Y también a las personas que recibieron una nueva esperanza se llenaron de gozo. Y hasta pensé, hasta podemos predicar de la misma manera, porque lo que hizo que las personas tuvieran mucha aceptación hacia los niños, bueno, que son niños, y dos, que uno venía diciendo, yo decía, bueno, tenemos una actividad con los niños de la iglesia, les estamos enseñando la importancia de compartir y que aprendan a predicar, ¿le permitiría practicar? ¿No? Y las personas los veían y, ay, claro, ¿cómo no? Entonces yo creo que podríamos hacer lo mismo con los jóvenes, ¿no? Ay, los jóvenes están en una actividad de evangelismo, le estamos enseñando a predicar, ¿le permitiría hacer usted su objeto de práctica? Ay, bueno, está bien, ¿no? A ver, practica conmigo, joven, ¿no? Y de esta manera, predicando, no como queriendo enseñar, sino como queriendo aprender, las personas abren su corazón. Y bueno, no sé, a mí me causó mucha alegría, mucha esperanza ver a los niños así, de una manera tan sencilla y bonita, anunciando el evangelio. También ver cómo a medida que iban compartiendo se les esclarecía en su propio corazón. Porque es una verdad, no predicamos para otros, aunque a otros salva, pero principalmente a nosotros mismos nos salva, nos esclarece el evangelio. Entonces esto era maravilloso, ver que los niños a medida que iban pasando de una persona a otra, ya no era como un discurso. Todos tienen esto en común que notaron, ¿no? Que después como que se soltaron y trataban de explicar de su propio entendimiento y podíamos ver que en sus corazones se confirmaba el entendimiento de la salvación del Señor. Eso ahora ellos lo ven como un conocimiento básico,
pero a lo largo que en la vida enfrenten las dificultades y las cargas, será su refugio para siempre. Amén. Bueno, y estábamos compartiendo sobre el arca de Noé, ¿verdad? Que no terminé de compartir. Ay, Dios mío, que el Señor me ayude con mis introducciones. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Veamos desde el versículo 3. Bueno, perdón. Sí, desde el 1 nuevamente. Aquí es importante ver este pasaje. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hasta ahí. Bueno, nosotros estamos muy habituados a las películas del Arca de Noé. Han salido algunas, y la verdad es que no hay nada más falso que lo que proyectan esas películas, porque leer la Biblia desde la idea moral humana es un gran problema. Como compartí en la mañana, ¿cuál fue el sentido de lo que compartí en la mañana? Tratar de leer la Biblia para trasladarse a lo que el corazón de Dios nos quiere transmitir, y no inmediatamente relacionar las palabras de la Biblia con mis propios conceptos que ya tengo comprados de la religiosidad, de la moralidad y de la ideología de este mundo. Porque cuando yo leo maldad, pensamientos de maldad, automáticamente yo me imagino pensamientos lujuriosos, pensamientos violentos, pensamientos de maldades morales. Pero cuando aquí vemos la maldad a la que Dios se refiere, y en general la maldad en la que Dios encuentra a la humanidad, nos damos cuenta que lo que para Dios es maldad es muy diferente de lo que para nosotros es maldad. Y no con esto quiero decir que los pensamientos inmorales, que la inmoralidad y el desorden de este mundo y la inmundicia moral de este mundo no sea maldad, es maldad. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos bien bíblicos, es el fruto de la maldad. Es la consecuencia de la maldad, pero la maldad es otra. Entonces nosotros debemos aprender qué es para Dios la maldad que vio aquí. Y cuando vio esta maldad, entonces decidió que no había más esperanza en la tierra. Miren, hermanos, si la maldad fuera alguna inmoralidad, algún estado desordenado del ser humano, entonces Dios nunca hubiera dado a la tierra la vida. Porque la tierra, ¿cómo estaba cuando Dios la encontró? Desordenada, vacía y en tinieblas. Entonces el desorden de la tierra no le fue problema. ¿Y el desorden en el ser humano? ¿Acaso Jesucristo no se encontró con Zaqueo? ¿No se encontró con la mujer samaritana que había tenido 5 maridos y con el que ahora vivía no era su marido? ¿Acaso Jesucristo no se encontró con la mujer adúltera o con el malhechor junto a la cruz? ¿Acaso no pudo encontrarse con muchos desordenados a quienes les ordenó la vida? ¿Acaso no lidió con el desorden del rey David cuando pecó con Betsabé? Y cuando asesinó a un hombre injustificadamente usando la espada de los enemigos de Jehová y también junto con él a otro escuadrón, ¿no compuso ese desorden? ¿Desechó a David por aquel desorden? No lo desechó. Si para Dios esto fuera la maldad y por esta maldad él ya no viera ninguna esperanza, entonces se contradeciría mucho, ¿no? Porque en la Biblia continuamente Dios toma situaciones en desorden y las ordena. Continuamente toma situaciones muy malvadas y él las convierte. El rey David se topó con un grupo de amargados, endeudados, enlutados en la cueva de Adulam. Y a todos ellos los convirtió en siervos de Dios.
O sea, Dios puede lidiar con esa clase de inmundicia, con esa clase de desorden. A Dios eso no le da asco. ¿Qué es lo que a Dios le da asco? ¿Qué es lo que Dios dice? Cuando yo veo esto ya no veo ninguna esperanza. Si fuera el desorden moral, si fuera el desorden de la inmundicia de nuestro mal comportamiento, nuestras concupiscencias, o si fuera el desorden de alguna situación inmunda de este mundo, el Señor con eso, Jesucristo con eso lidió muchas veces y no tuvo problema. Pero en realidad cuando Dios no ve esperanza es diferente. Cuando ve otra clase de maldad, el origen en realidad de toda otra clase de maldad. Para esto vamos a ver en la Biblia. Vamos a ver en Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. El versículo 18. Gálatas capítulo 5, verso 18. Dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta aquí aparecen los frutos de la carne, ¿no es así? Este pasaje es famoso porque nos explica, contrapone dos clases de fruto: el fruto de la carne contra el fruto del Espíritu. Miren, vamos a seguir leyendo en el verso siguiente y es lo contrario. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta ahí. Entonces aquí aparecen los frutos del Espíritu. Esto nos hace confundirnos, porque cuando nosotros leemos los frutos del Espíritu, nosotros pensamos, esto es andar en el Espíritu, o esto es el Espíritu. No, no es lo mismo. Los frutos del Espíritu son la consecuencia de andar en el Espíritu, ¿no es así? Son las consecuencias, los frutos del Espíritu Santo. Pero en sí no son el mismo Espíritu, sino los frutos de andar en Él. Andar en Él, ¿qué sería? Y por otro lado, tenemos las obras de la carne o frutos de la carne. De la misma manera, muchas personas se confunden. La carne es la fornicación, las envidias, los chismes, los pleitos, los homicidios, las borracheras. Esto es la carne. No, hermanos, esto es el fruto de la carne. Pero no es que esto directamente es la carne, sino esto es lo que cuando tú andas en la carne, esta va a ser la consecuencia. Estos van a ser los frutos que la carne origina. Pero ¿qué es estar en la carne? Esa sería una buena pregunta. Es lo que el libro de Gálatas tiene explicándonos todo desde el capítulo 1. Por eso llega a esta conclusión. Está advirtiendo, los frutos que ustedes van a tener de la carne son estos. Y los frutos que ustedes van a tener del Espíritu son estos. ¿Cuáles son los de la carne? A ver, ¿se acuerdan? Ya, está bien, les creo. No entendí nada, solamente yo sentí que ya estaban hablando en lenguas. Dijeron, pues ya que estamos en el Espíritu, ¿no? Bueno, ¿me entendieron? Esos son los frutos de la carne. Si ustedes están andando en la carne, estos van a ser sus frutos. Es lo que está advirtiendo aquí. Y luego dice, más el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los del Espíritu? No los pongan en pantalla, por favor, quiero escuchar.
Ah, muy bien, así es. Un poco desfasado, pero sí los entendí esta vez. El fruto del Espíritu Santo, más allá de algunas manifestaciones milagrosas, de algunas manifestaciones sobrenaturales, es esto: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Son un fruto. No es algo que nos tengamos que esforzar en lograr, sino es algo que naturalmente ¿qué? Nace, se produce como consecuencia del Espíritu. Pero el mismo libro de Gálatas, claro, si estamos leyendo los frutos de la carne y los frutos del Espíritu en el libro de Gálatas, habría que ver qué es lo que el libro de Gálatas nos quiere enseñar, cuál es la carne y cuál es el Espíritu. ¿No es así? Vamos a ver. Gálatas, capítulo 3. El versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu, hermanos? Por el oír con fe. Ese es el punto al que quiere llegar aquí. Bueno, por eso reclama con el siguiente versículo. ¿Cuál es su reclamo? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Si comenzaron por el oír con fe, ahora van a acabar por las obras de la ley. Si comenzaron por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Entonces, aquí, ¿cuál es el concepto de la carne? Depender de las obras de la ley, ¿no es así? Este es el concepto de la carne según el libro de Gálatas. Entonces, cuando la Biblia nos está enseñando sobre la carne, siempre la identificamos con las concupiscencias, con las inmoralidades y las inmundicias del comportamiento malo. Pero en realidad esos son los frutos. ¿Pero de dónde vinieron esos frutos? De depender de nuestras obras, depender de nosotros mismos. Eso es lo que nos llevó a esa vida, a tener esos frutos para muerte. No sé si me explico, hermanos. Es muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿la carne qué sería? ¿La carne son los pensamientos pecaminosos? ¿Las tentaciones? No, la carne es confiar en nosotros para hacer el bien. Eso es la carne. Creer que de nosotros, si nos esforzamos, si nos empeñamos, entonces de nuestra obra podemos hacer el bien. Esto sería la carne. Porque ¿qué es la carne sino el hombre? Creer que del hombre sale el bien. Intentar que la carne produzca buenos frutos es tan absurdo como pedirle literalmente peras a un olmo, ¿no? Entonces no le puedes pedir a la carne que haga lo bueno. La confianza en la carne dará como resultado siempre algo. Como igual que cuando tú le pides trabajar a una tortilladora, ¿qué hace? Y entonces tú pones a esforzarse a la tortilladora en hacer bolillos. No los va a hacer porque hace tortillas. Y aunque tú quieres hacer el bien, pero si la carne está habituada a hacer el mal, la carne solo de continuo es el mal, ¿qué va a suceder? Entonces esto mismo es respaldado con el libro de Romanos. Miren, vamos a ver el libro de Romanos en el capítulo 7. Romanos capítulo 7, el versículo 4. ¿Listos? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces miren muy bien, nosotros hemos muerto a la ley, dice la Biblia. A través del cuerpo de Jesucristo nosotros morimos a la ley. ¿Por qué para Dios era tan importante que nosotros a través del cuerpo de Jesucristo muriéramos a la ley? Es decir, que muriéramos a la idea de depender de nuestras obras. Porque eso, el depender de nuestras obras, o en otras palabras, depender de satisfacer la ley, finalmente está enfocado en lo que yo puedo lograr, en lo que yo puedo hacer. Otra vez es estar en la carne. Entonces la carne nunca puede hacer la voluntad de Dios, quiere, pero no lo logra. ¿Qué pasa? El que se esfuerza queriendo ser bueno, termina produciendo lo que la carne produce, ¿no?
Por eso para Jesucristo nos vio todo el tiempo dependiendo de nuestras obras, vamos a ser esclavos, vamos a estar llevando fruto para muerte. Él hizo algo para que ya no tuviéramos que depender o ya no tuviéramos que responder al esquema de la ley. ¿Cuál es el esquema de la ley? El que por tus obras será salvo, ¿no? El que haga esto vivirá por ello. Entonces, para que el hombre se quedara quieto, porque siempre que el hombre hace, hay un dicho de las abuelitas, cuando a su niño ya no le querían dar nada, entonces decían, no le des nada al niño porque tiene manitas de estómago. Manitas de intestino dicen acá, allá en Veracruz dicen de estómago. Yo decía, ¿por qué de estómago? Ya después cuando me explicaron dije, ya entendí, ¿no? Sí, pues sí es verdad. La carne tiene manitas de estómago, de intestino. Entonces, no, que esté quieta la carne. Para esto se necesita que ya no le respondamos a la ley, porque la ley le pide a la carne que haga bien o haga mal. Cuando la carne haga lo que haga, va a dar un resultado, los frutos de la carne. ¿Me explico? Entonces la carne en sí misma es el depender, el apoyarse en sí mismo. ¿Y el espíritu qué sería? Dice ahí el Gálatas, dice oír con fe. Amén. Por eso aquí usa una expresión, habéis muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro que ahora es nuestro dueño? Jesucristo, a fin de que llevemos fruto para Dios, es decir, fruto del Espíritu. Con tal de que podamos llevar en nuestra vida fruto del Espíritu, Dios dice, tú no, por favor, tú no, suelta. Como cuando el niñito que es muy desordenado quiere ayudar en la cocina a su mamá. Y entonces, mamá, te ayudo. Y la mamá, no me ayudes, por favor. Entonces hay un dicho de las abuelitas, mucho ayuda el que ¿qué? Exactamente, hermanos, ese debería estar en la Biblia. Creo que está. Mucho ayuda el que no estorba. Entonces, quítate, hazte a un lado, niégate a ti mismo, si está en la Biblia. Cuando le dice el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. A eso se refiere con negarse a sí mismo. Y este es el propósito del Evangelio. Que nosotros nos quitemos del lugar del que hace y dejemos a Jesucristo en ese lugar. Él hace. Cuando yo hago, ay Dios mío, gran problema. Entonces hay los frutos del yo equiparables a los frutos de la carne. Y los frutos de Dios, equiparable al fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál quieren en su vida, hermanos? Pues nos encantan los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, paciencia. Aquí, ¿quién no quiere estas cosas en su vida? Queremos nuestra vida llena de estas cosas y nos esforzamos nosotros para alcanzarlas. Entonces es con la carne querer recibir los frutos del Espíritu. Es absurdo, ¿no? Estamos bien cruzados los cables. Quiere con la carne dar los frutos del Espíritu. ¿Cómo? Con su esfuerzo, con su dedicación, con su consagración, con su espiritualidad, con su bondad, con su sinceridad, con su empeño, con todo lo que tenga que ver con lo que nosotros tratamos de lograr y hacer. Pues por supuesto que no solamente se cansa, también se enaltece. Y también se vuelve un hipócrita porque todo el tiempo finge, porque no es nada natural, sino siempre fingido. Y al final termina dando un resultado, porque la carne siempre dará un mismo resultado, los frutos de la carne: fornicación, adulterio, pleitos, chismes, iras, contiendas, disensiones, enemistades. ¿No han visto esta situación? Alguien que parecía ser una persona muy diligente, muy esforzada, muy espiritual, que se entregaba por completo a la adoración, a la alabanza, que hablaba en lenguas, que profetizaba, que era un apóstol, querubín grande y protector. De repente, no hablo de nadie en específico, sino este caso se repite muchas veces. ¿Nadie de aquí? Puedes ocupar el cargo que sea en la iglesia, tener el título que sea en la iglesia, haber experimentado los milagros que quieras en la iglesia, casi levitar cada vez que vienes a la iglesia, y no tiene nada que ver.
Algunos levitan, ¿no? Dicen, es que yo soy levita, por eso levito. Y entonces no importa, de repente nos topamos, cae en adulterio, cae en alguna actividad ilícita. ¿Qué pasó con aquella persona? Estaba bien esforzado, ¿no? No, la carne siempre dará un mismo fruto. El fruto de la carne es fornicación, adulterios, chismes, pleitos, iras, contiendas, todas estas maldades, ¿no? Pero ¿dónde empezó su maldad? ¿Empezó con la idea de hacer el mal o con la idea de hacer el bien? Este es el gran problema. Por eso en la Biblia, como dice Romanos 7, el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, ahora ya entendemos qué es estar en la carne, ¿no? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos. Sí, nadie está hablando de no servir, pero la carne no sirve, hermanos. ¿Quién sirve? El Espíritu. Por eso, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces ahí vamos nosotros comprendiendo el corazón del Señor. Comenzaron por el Espíritu, oyendo con fe. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando las esposas, los esposos escuchan la palabra, se llenan de esperanza. Ay, es verdad, yo no puedo controlar a mi esposa, es Dios quien la va a cambiar, es Dios quien va a trabajar en ella, yo solo compartirle la palabra del Señor. ¿Yo cómo podría cuidar mi matrimonio, mi familia, mis hijos? Yo qué, la carne, ¿qué puede hacer? ¿Qué bien podría resultar de mi esfuerzo, de mi capacidad? Señor, encomiendo mi familia en tu mano. O al revés, la esposa, en vez de andar cuidando al esposo, andar alrededor de él, atrás de él todo el tiempo, viéndole a ver qué manga el chaleco le encuentra, o qué tercer pie al gato, ¿no? Aquí. Señor, digo, con esto no estoy diciendo, no me lo confundan ser alcahuete, ¿no? Pero hay veces que el problema es más los pensamientos, ¿no? Y entonces están batallando allí, queriendo controlar, queriendo dominar, queriendo que las cosas sean como yo digo que tienen que ser, o bueno, como la Biblia dice que tienen que ser. Luego, entre esa idea de querer controlarlo todo, manejarlo todo, de quererlo tener todo en su mano, ¿qué suceden? Puros frutos de la carne. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando escucha la palabra le da paz. El problema es cuando la palabra no es suficiente. Aparte de la palabra, aparte de la promesa y la obra de Dios, yo tengo que hacer algo. O mi esposa se sujeta o yo la sujeto. ¿Cómo de que no, no? O mi esposo se sujeta o yo lo sujeto. ¿Cómo de que no, no? Yo lo cuido, yo lo sostengo, yo los mantengo, yo los ordeno, yo los guío. ¿Cómo de que no? Aquí nada se sale de lo que yo digo que se haga. Cuando empieza a creer que puede controlar y manejar, se vuelve un infierno, ¿sí o no? Entonces, aunque escuchó la palabra de Dios, y Dios con la palabra realmente trabaja en las esposas, en los esposos. A mí me da un poco de risa cuando tengo comunión. Y cuando tengo comunión, estoy y escucho cada parte. Digo, muy bien, ya tengo la palabra para cada quien. Y comienzo a compartirle al esposo. Y empiezo, mire hermano, el problema es que usted... Y cuando le empiezo a compartir, la esposa dice, sí, ¿verdad? Es lo que siempre te he dicho. Yo, ay, Dios mío. Ahí me doy cuenta, pobre del esposo. Me compadezco de verdad, porque la hermana no es capaz de tener sensibilidad. El hermano está escuchando lo que ella siempre le ha querido decir, pero de ella nunca lo ha podido recibir, porque viene de ella. Pero cuando viene de Dios, aquel hermano está, o aquel varón, porque a veces ni hermano es,
Aquel hombre está recibiéndolo porque tiene apertura con un servidor, porque tiene apertura con Dios, porque está diciendo, bueno, voy a escuchar a alguien que sea tercero, no mi esposa. A alguien que tenga un punto de vista objetivo, sí le voy a recibir lo que me diga. Y está recibiendo, pero la esposa dice, sí, ¿verdad? Sí, es lo que yo siempre. Y automáticamente el que hace, ¡fum!, lo que se había abierto un poquito para poder recibir lo que su esposa siempre le había querido decir, pero nunca recibía de ella, cuando lo está recibiendo, se mete. Porque lo recibe de mí o lo recibe de mí. ¿Sí o no? Ahí está la carnota de la esposa. Yo no me ayude, ya, acaba de regar todo. ¿Sí o no? Acaba de regar el tepache cuando metió su mano. No necesitaba que me ayudara, pues para eso vino, porque ella no puede, pero creyó que podía. Entonces comienza, sí, pastor, es lo que yo siempre le he dicho, mira, escucha al pastor, es lo que te quiere decir esto. Y yo, ay, Dios mío, ay, no, así no se puede. Entonces vino para que yo la defendiera a ella. Sucede lo contrario, estoy hablando con la esposa. Y cuando estoy hablando con la esposa se dispone. Claro, porque el pastor tiene un punto de vista objetivo, no se inclina hacia ningún lado, puede vernos desde afuera, además en nombre de Dios me habla, la palabra de Dios, le voy a escuchar a él, porque cuando escucho, nada más al escuchar la voz de mi esposo, ya por escuchar la voz de mi esposo, ¿no? Y no entienden que están en esa situación y que tienen que dejar a Dios trabajar, y empiezo a hablar con la esposa, mira hermana, y usted lo que le sucede es esto y esto y esto, y entonces el esposo empieza, ¿ya ves? Sí, pastor, dígale, mira, ¿ves lo que yo te decía, mi amor? Y empiezan a querer ayudar y a aumentar y argumentar, quieren respaldar lo que yo digo. Me da risa porque me quieren apoyar. O sea, yo veo eso, me quieren ayudar para que su esposa reciba, entonces darme de lo que yo dije, poner más argumentos a favor de lo que yo dije. Yo veo su intención es ayudar, pero no me ayudan. Todo lo contrario, lo que aquella esposa estaba recibiendo, ya estaba contenta escuchando, estaba sensibilizando, es más, se estaba arrepintiendo. Y de repente el esposo, pues sí, porque además, y queriendo supuestamente ayudar y ¿cómo se dice? Darle más argumentos a favor de lo que yo estoy diciendo, la esposa lo escucha ahí. Y yo digo, sí, ya entendí cuál es el problema. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo quién? ¿No confiamos en Dios? El problema es que no confiamos en Dios. Y yo les digo, suéltense en la mano de Dios. Dios puede trabajar mejor que nosotros. Pero queremos ser nosotros. Y alguno hasta se enoja. ¿Por qué a la iglesia sí escuchas? En la iglesia te dicen algo y sí, pero yo te lo digo y no, hasta que te lo viene a decir el pastor es cuando haces caso. Bueno, hermano, usted tiene que sentirse muy agradecido de que haya alguien a quien su esposa sí escucha. ¿Qué esposa sí escucha a su esposo aquí? ¿Qué esposo sí escucha a su esposa? Aquí están los hijos, y los hijos ya están diciendo que nanae, ¿no? No, yo sé que no. No sé qué cosa tienen de que quieren yo ser el escuchado. Si el pastor te lo tiene que decir, entonces ya no me gusta. No, te lo tengo que decir yo. Bueno, ese yo siempre da como fruto los frutos de la carne. Claro, a medida que vamos madurando, aprendemos a escucharnos unos a otros, a considerar a mi prójimo como mayor a mí mismo y a someternos los unos a los otros. No digo que no, las esposas aprenden a escuchar a sus esposos, pero es por Dios, no porque el esposo se imponga. Desde que el esposo se tiene que imponer, ya podemos entender que no hay la obra del Espíritu Santo. Y desde que la esposa tiene que manipular para que se haga lo que ella dice y hacer berrinche y chantaje y llorar y hacer de todo porque solo ella tiene la razón de todo y nadie más, desde ahí ya podemos ver la obra de la carne. A las mujeres les falta confiar en el punto de vista de sus esposos, porque muchas veces la mujer tiene muy buenas ideas, siempre lo correcto. Para una mujer suele ser el problema, piensa que su esposo como que no piensa bien.
Como que le falta dos o tres tornillos y dice, necesita mis ideas. Y entonces viene y le dice, mira, tu plan está mal, ¿sí o no? Y mira, esta es la forma correcta de hacer las cosas. ¿Por qué se ríen, hermanos? Yo no sé, no estoy tratando de ser chistoso para nada, pero los veo que se ríen mucho, no sé por qué. Y es que, sí, la mujer piensa, mi esposo necesita como que unos lentes porque no ve bien, y los lentes soy yo. El problema no sería que la esposa aconseje a su esposo, eso es muy bueno, se necesita la vista de la esposa. El problema es que cuando no se hace lo que ella dice, ¿no? Cuando no se hace como ella dice, cuando el esposo opina otra cosa, o cuando el esposo tiene otra vista, otra visión, otra opinión, no es aceptada en ningún momento. No, esta es la única manera. No, mi amor, hay una, bueno, está bien, lo voy a tomar en cuenta. Gracias por tu consejo. Y está revisando a ver si lo hace como ella dijo. Yo dije que se hiciera así, así se tiene que hacer. Ay, hermanas, confíen en Dios. ¿Ustedes no creen que Dios puso también como cabeza a sus esposos? Y si se equivocan, aprenden. Y es que no quieren que se equivoquen sus esposos. Hay un dicho, ¿no? Él es la cabeza, pero yo soy el cuello, dice. Y a veces ven a los esposos como si fueran niños a los que hay que estarle diciendo todas las cosas. El esposo lo siente. Parece que no se hace. Para llevar la fiesta en paz, el hombre aprende a hacerse como del que no lo ve, pero se siente. ¿Por qué me tratas como niño? ¿Por qué me tratas como que no puedo ver nada? Y entonces provoca algo. En vez de que el hombre quiera escuchar el consejo, solo por el hecho de que se siente menospreciado, automáticamente va en contra de su esposa. Entonces, en lugar de poder decir, está bien, te escucho, es buen consejo, cuando realmente lo es, dice, ay no, pero ella siempre quiere que haga lo que ella dice, y se siente tan, ¿cómo se podría decir? Tan menospreciado que dice, pues no, ¿cómo la ves que no? Y no, y punto, y lo quiero verde, y verde se va a hacer, aunque ni le guste el verde. Pero es que la esposa le dice el rojo, no, pues es verde. Pero mi amor, es que el rojo llama más la atención. Verde se va a hacer, solo porque yo lo digo. Y la esposa dice, ay, ¿quién puede con este orangután? Luego el marido, ¿cómo se siente? Si al final termino siendo yo el orangután, ¿no? No, en realidad sale... En realidad son contracolores, se descomponen los dos. Pero si la esposa le da un voto de confianza a Dios, por lo cual confía en su esposo, y desde la confianza comparte con su esposo sus puntos de vista, dejando que su esposo decida, el esposo se siente honrado, se siente tranquilo, y entonces es capaz de escuchar a su esposa no como alguien que le compite o que lo pisa, sino como una compañera. Pero seguramente en sus corazones, pero es que usted no conoce a mi esposo. Y es que ahora los hermanos están, ya ve, gracias pastor, no me ayudan hermanos, ¿no? Porque lo que las hermanas están recibiendo con pureza, cuando ustedes, sí pastor, amén, sí es cierto, ya ves, automáticamente es lo que estoy diciendo. Ahí está otra vez la carnota, ¿no? El yo. Y al revés. Y también muchas veces los hermanos, por sus inseguridades, por sus complejos, no son capaces de admitir que su esposa le dé un consejo y decir, bueno, mi esposa puede opinar todo lo que quiera, al final yo puedo tomar una decisión con libertad. No, algunos no quieren que su esposa hable nada, que sienta nada, que piense nada, creen que se casaron con un palo o con un robot y creen que la palabra de la Biblia que dice que se sujete, entonces significa que ella no piense, no diga, que no siente nada, ¿no? No es así. Y las esposas no son de ninguna manera un robot con quien nos casamos para hacer lo que nosotros digamos. Ya ni siquiera los robots lo hacen. Hasta la IA nos responde, nos rezonga ya, ¿no? Y claro que las mujeres tienen una vista, un punto de un corazón, y claro que piensan, y claro que se dan cuenta de las cosas, y cuando ven que andamos en nuestra autosuficiencia no pueden confiar.
¿Y cómo podría una mujer entregarse en los brazos y confiar en un hombre que no está sujeto a nada ni a nadie, sino a su propio pensamiento? Y luego dice, pastor, esta mujer no se sujeta. No, pues de loca. Pues si te está viendo que andas ahí bailando, ¿no? Chiflando en la loma. Porque la razón por la que una esposa admira a un hombre y lo respeta y se sujeta a él, no es porque lo vea perfecto, sino porque ve que él también se somete, que él también tiene quien lo guíe y que no hace lo que quiera, sino que es guiado. Y entonces la mujer dice, ay, puedo entregarme en las manos de mi esposo porque mi esposo está en las manos de Dios. Amén. Pero muchas veces queremos que solamente la esposa nos siga ciegamente porque la Biblia dice tú te sujetas. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice, hombres amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela a una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de Él. Entonces, muy diferente. También el respeto se gana. Pero muchas veces actuamos como niños adolescentes, pero queremos que nos traten como varones. Y entonces andamos ahí en la vida haciendo lo que se nos da la gana como la divina, ¿no? Hasta algunos ya tienen 30, 40 años, sigue preguntándole a la mamá, ¿no? Y sigue yendo con la mamá y la esposa dice, bueno, ¿no? Ya estás grande, ¿no? Busca a Dios, sé varón. Y sigue, aunque ya tiene 50, 60 años jugando sus videojuegos, ¿no? Se mete en el celular toda la noche, no hace otra cosa que estar viendo videitos de Facebook, de ahí, ¿no? Mirándole. Ay, pues la esposa se desespera también. Y entonces dice, entonces, ¿cómo? ¿Me sujeto a este hombre y qué me va a pasar? ¿Con dónde voy a acabar? Y luego lo ve cómo despilfarra el dinero, no escucha consejo. Y además no da cuenta de nada, su dinero es su dinero. Y que nadie le pregunte ni le diga nada. Entonces, ¿cómo la esposa no se va a desesperar? Entonces, de los dos hay un afán muy grande. Cada uno quiere llevar las cosas como bien le parece. De confiar en el yo mismo hay mucho problema. Pero el fruto del Espíritu es muy natural. Cuando uno comienza a buscar al Señor. Cuando uno comienza a depender del Señor y a confiar en su palabra. Cuando uno deja de querer ser el rey, el que controla, el que maneja las cosas, ¿cómo comienza a fluir todo? Por eso yo les recomiendo, hermanas, si están viendo que Dios está trabajando con su palabra en sus esposos, es que a veces está trabajando el Señor, Dios está provocando sensibilidad, cambios, pero como que a veces la mujer dice, pues de aquí me agarro, ¿sí o no? Y me agarro y como ya está escuchando, ahora sí me va a escuchar y empieza. Y esto, y ¿por qué no cambias también esto? Y fíjate que y todavía estás mal en esto y me desespera. Y esto también. Y el hombre dice, no, ya. Se cierra otra vez. ¿Por qué pierde la esperanza tan rápido? Si ve que Dios está trabajando en su esposa, en su esposo, deje que Dios siga trabajando. Pero apenas ve un poquito de avance y en vez de que tenga esperanza, de que tenga alegría porque su esposo o su esposa están escuchando, están cambiando, se desespera rápido quiere imponerle todo lo que le falta. Si así Dios nos tratara, ¿qué sería de nosotros? ¿Dios así hace? Aún Dios, ¿cuántas cosas a nosotros nos faltan? Y no viene y dice, no, pues si ya cambiaste una, cambias todas ahorita, ya. No, pues no podríamos soportar todas las cosas que nos faltan si nos las mostrara. Nos desanimaríamos, no aguantaríamos conocernos a nosotros mismos, tal cual estamos. Entonces Dios en su vista ve tantas cosas que aún nos faltan, pero Él también en su vista ve todas las cosas terminadas. Como Él ve todo terminado, tiene esperanza, tiene fe. Como depende de Él mismo, Él no se desespera, sino va haciendo las cosas en nuestra vida paso a paso. Pero nosotros ya queremos. Si la esposa se dispuso para recibir la palabra, para escuchar, para cambiar, cuando el esposo ve un poquito, en vez de, Dios está trabajando, oye mi amor, ¿qué te pasa? Hoy estás muy diferente, hoy estás muy cambiada, veo la obra de Dios en tu vida, reconozco la obra de Dios en tu vida, así sigue, ¿no? Sigue aprendiendo del Señor, sigamos avanzando, realmente el Señor está trabajando en nosotros. ¿Qué hace? Te veo muy mal. Sí, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Sí, has cambiado en algunas cosas, pero sigue siendo la misma. A mí no me engañas, no es cierto.
Allá vas y cocinas, pero aquí no, ni siquiera un plato me preparas, ¿no? ¿Qué pasó? Yo no soy, son ustedes mismos, hermano. Y al revés, de la misma manera, ¿no? La esposa ve un poco de cambio en su esposo, bueno, tiene que alegrarse, tener esperanza, Dios está trabajando en él, pero... ¿Y por qué si ya entonces, si ya estás escuchando la palabra, por qué sigues haciendo esto y sigues haciendo el otro, sigues haciendo esto? Yo ya quisiera ver que tú ya avanzaras, ya, hombre. En lugar de que, mira, de verdad que la palabra de Dios está trabajando, le está ayudando. Sí, falta mucho, pero Dios no lo hará. Pero lo quiere hacer uno. Uno tiene que aprovechar, ¿no? Agarrarse Dios, pues si ya salió el hilito, pues ya le jalo todo para que se salga todo lo que tiene que salir. Y en vez de dejar que realmente el hilito se jale, él provoca que el que está recibiendo la palabra, el que está siendo transformado, o ponga su esfuerzo, lo cual ¿en qué va a resultar? O con tu esfuerzo, cuando lo quieres jalar, vas a provocar la fuerza contraria. Entonces la persona se cierra. Hermanos, animémonos unos a otros, ¿no? Y tengamos esperanza unos por otros. El esposo necesita que tengan esperanza para él. Los hijos necesitan que tengan esperanza para ellos. También los padres necesitan que se tenga esperanza para ellos. Y la esposa necesita que se tenga esperanza para ella. ¿No es así? Creamos unos por los otros. Pues si alguno conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Amén. No solamente yo, porque nos encanta que a mí me vean como criatura nueva. A mí me tienen que ver como la nueva criatura que soy. Porque mi esposa me juzga, mis hijos me juzgan, pero no se da cuenta. Usted es el que está juzgando todo el tiempo a su esposa, a sus hijos, a los hermanos. Usted aplique eso para los demás. Entonces uno ver al hermano, a la esposa, al hijo, como nueva criatura, en lugar de estarles reclamando, es que todos me juzgan. Pues ¿por qué ha de ser? Siempre queremos enseñar a los demás, pero no nos enseñamos a nosotros mismos. Si nos enseñáramos a nosotros mismos, veríamos a nuestro semejante con esperanza. Bueno, eso no era el tema de hoy. Es la introducción. A lo que quiero llegar, la carne es cuando yo mismo quiero hacer, de ahí se produce toda clase de frutos de la carne. Romanos capítulo 7, el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hasta allí. Aquí el apóstol Pablo nos quiere explicar cómo funciona, el problema de estar bajo la ley. Es que la ley, ¿a quién le está diciendo que haga? A nosotros mismos, ¿sí o no? Entonces la ley dice, no codiciarás. Fíjense, muy, muy interesante. Aquí, como ejemplo de estar bajo la ley, no pone un mandato, porque hay una teoría. Algunos teólogos cristianos están diciendo que cuando la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, se refiere a que ya no estamos bajo los rituales, las liturgias y ceremonias. La ley ceremonial incluso la llaman así. Es que la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley ceremonial. Pero eso es falso. No existe tal clase de división en la Biblia entre la ley ceremonial y la ley moral. La Biblia dice que la ley de Dios es una. Y que dice que si cumples todo, pero fallas en un punto, te haces culpable de todos. Entonces, el hombre es el que, por sus propios conceptos e ideas, divide la ley de Dios entre ceremonial y la moral. Pero la Biblia no tiene esa división. Y sobre todo cuando la Biblia habla de que ya no estamos bajo la ley y de que no debemos estar bajo la ley, si solo se refiriera a la ley ceremonial, si solo se refiriera, porque ellos dicen, lo que Dios abolió fueron las liturgias.
Bueno, la vestimenta, el estilo de vestirse, las reglas sobre las fiestas solemnes, o algunas reglas sobre la alimentación, o sobre la forma de hablar o de hacer. Eso fue lo que abolió Dios, dicen, pero la ley moral nunca. A ver, esto es porque, claro, no quieren perder el temor del Señor para tratar de hacer lo bueno, ¿no? Y por eso dicen esto. No, la ley moral sigue vigente, lo que Dios abolió es la ley ceremonial. Pero eso es una equivocación. Dios lo que abolió fue el esquema de depender de obras de la ley para tratar de salvarnos. Y el que nosotros creyéramos que en nuestro esfuerzo, en nuestra capacidad, si nosotros tratamos de cumplir, que la idea de que por lo que cumplamos, por eso vamos a acercarnos a agradar a Dios o recibir de Dios, esto es lo que este esquema de depender de nuestras obras es lo que Dios abolió. Aquí la Biblia no dice que si la ley ceremonial o que si la ley moral, no es así. Y de hecho, uno de los capítulos que habla más clara y concisamente en contra de estar bajo la ley es Romanos capítulo 7. Y aquí en Romanos capítulo 7, el ejemplo que usa de ya no estar bajo la ley no es una ley ceremonial, es una ley moral, ¿no es así? Porque aquí ¿qué dice? El versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Aquí de qué mandamiento está hablando? ¿Una liturgia, una ceremonia? ¿O está hablando de una ley moral? Es aquí donde yo les pregunto a esos que dicen que la ley se divide entre ceremonial y moral. Bueno, dividámosla. Aquí en Romanos capítulo 7, cuando explica que no estamos bajo la ley, usa un mandamiento. ¿Ese mandamiento que usa aquí es moral o ceremonial? Es moral, ¿no es así? Y nos quiere decir que ese mandamiento ya no estamos debajo de él, ¿no es así? ¿Significa que entonces puedo codiciar libremente? No. Significa que mi intento de guardar este mandamiento produce en mí toda codicia. Y precisamente para que seamos libres de la codicia, la Biblia nos está invitando a dejar ese esquema de depender de mí mismo. Mas el pecado, fíjense en el verso 8, tomando ocasión, ¿por qué? ¿Cuál mandamiento? ¿El ceremonial? No, el moral. El pecado toma ocasión por el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? No codiciarás. Entonces aquí lo que la Biblia dice que Dios nos divorció, que nos mató a la ley por medio del cuerpo de Jesucristo, ¿se refiere a la ley ceremonial o moral? A la ley, punto. A depender de mí mismo. Versículo 9, y yo sin la ley, termino el 8, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hermanos, ¿por qué sin la ley el pecado está muerto? ¿No se supone que la ley apareció para matar el pecado? No, la ley no apareció para matar el pecado. La Biblia dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley no mata el pecado, la ley lo evidencia, lo abunda, ¿no es así? ¿De dónde sacamos esas ideologías nuestras de nuestra moral? Del veneno de la religión nos inventamos nuestros propios conceptos, pero jamás la Biblia enseña que la ley puede quitar el pecado. La ley abunda el pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Saben por qué sin la ley el pecado está muerto? Porque sin la ley no existe el yo tengo que hacer. Y si no existe el yo tengo que hacer, no hay manitas de estómago que destruyan todo. Cuando se acaba la ley, comienza el Espíritu. En otras palabras, cuando se acaba mi obra, comienza la obra de Dios. Cuando yo nada puedo hacer, dependo de Dios, y Dios trabaja, y Dios produce frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Pero cuando hay la ley, solo está mi esfuerzo. Y solamente frutos de la carne puede haber: fornicaciones, adulterios, envidia, chismes, pleitos, contiendas, iras. ¿Sí o no? ¿De dónde vienen los pleitos, los chismes, los pleitos, las iras? Sino del yo.
yo queriendo corregir y controlar las cosas. No sé si me explico. Por eso yo hablé tanto ahorita del tema de la familia, del matrimonio, porque en vez de que funcione lo que aplicamos para que se arreglen las cosas, ¿sí se arreglan? A mí me da mucha risa porque ya vienen bien fracasados de todos sus intentos. Cuando les digo, ya por favor, confíen en Dios. Ah, no, yo voy a tomar en mis manos el asunto. Y bueno, ¿qué sucede de alguien que todavía sigue creyendo en sí mismo? Puros frutos de la carne. Suelta, por favor. Ya, como si te hubiera funcionado. Confía en Dios, en su palabra. Él está trabajando. Pero, no, sí, gracias, pastor, qué bendición, Dios está trabajando. Y luego llega a su casa, yo tengo que agarrar. A mí se tienen que sujetarme. ¿Cómo de que no? Yo tengo que guiar. No, a mí no me van a hacer esto, no me la vas a hacer. Yo voy a controlar esto. Yo voy a evitar que me vean la cara. Yo voy a lograr que cambie. Y si no cambia, entonces yo voy a lograr ser feliz. Acomodé el lugar. Ay, cuánto viene, cuánto sufrimiento, cuánto dolor de cuando alguien dice, yo voy a tomar las riendas de mi vida. Bueno. Por eso sin la ley el pecado está muerto. Sin la idea del yo tengo que hacer. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me... ¿Por qué toma ocasión el pecado según este versículo? ¿Ya vieron? El pecado toma ocasión, ¿por qué? Entonces, ¿el mandamiento no se supone que era para bien? Pues sí es para bien. El mandamiento es bueno. El problema es a quién se lo manda. El mandamiento en sí es bueno. No codiciarás. Pero le dice a la fuente de codicia que no codicie. Literalmente es decirle al manzano, da duraznos. Y entonces el manzano se esfuerza y puja para dar duraznos. ¿Y qué produce un manzano? Y entonces la carne se esfuerza para no codiciar. ¿Y qué produce la carne? Codicia. Y está tratando de quitar la codicia con lo que la produce. Eso es la falta de arrepentimiento. Y eso es vivir en la carne. Porque con el esfuerzo humano quiere corregir el pecado, quiere corregir la maldad, quiere arreglar las cosas, pero el esfuerzo humano, ¿qué logra? Nada. De ahí tu cansancio, tu frustración y tu fracaso. El mío también, no estoy regañando a nadie, sino hablo en general, ¿no? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, ¿por qué tomó ocasión el pecado? O sea, el pecado estaba allí. ¿Qué es el pecado? El yo, la carne, ¿no? La idea de que yo tengo que hacer. Y está calmado. Mientras no hay ley, mientras yo no tengo que hacer nada, no hay problema. En otras palabras, mientras yo no toco nada, Dios está trabajando. Pero cuando viene el mandamiento, Benjamín, Emilio, hermano Emilio, hermano Emilio, no codicie. Y entonces hermano Emilio, está bien, ya no voy a codiciar, ya no voy a... ¿Quién no va a codiciar? Emilio. ¿Y Emilio qué es? Y entonces, por eso el pecado está agachado. No tiene nada que hacer. Mientras no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer. Pero de repente lo ponen a hacer algo. Y dice, ¿qué tengo que hacer? No, pues que no tienes que codiciar. Está bien. Entonces el pecado que en sí mismo no es en sí la codicia, sino es la idea del yo hago. Se levanta cuando un mandamiento viene. Tienes que portarte bien. ¿Qué tengo qué? Que portarte bien. Lo voy a hacer. El pecado se acaba de levantar, tomando ocasión por un mandamiento. No sé si me explico. Porque la ley finalmente le está pidiendo a la carne que haga. Y cuando la carne hace, produce lo que la carne produce. ¿Me explico? Por eso dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Cómo me engañó? Lo tienes que hacer y vamos a hacerlo bien. ¿Qué pasaba con los Gálatas? ¿Qué era lo que les sucedía a ellos? Que querían obedecer, querían cumplir, pero con las obras de la ley.
Entonces por eso les advierte, el fruto de la carne es fornicación, adulterio, envidia, chismes, pleitos, iras, contiendas. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. De modo que la Biblia nos quiere llevar sí a servir, pero confiando en el Espíritu, bajo el régimen nuevo del Espíritu. Por eso dice el versículo 6 en la segunda parte, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a ver el versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Que qué? Así es. O sea, él diserta mucho. En sí está tratando de explicar esto mismo. Y llega a este punto en el versículo 21 donde es una especie de conclusión. Así que, cuando yo quiero hacer bien, ¿qué sucede? El mal está en mí. Hallo una ley, que el mal está en mí. Bienvenidos al arrepentimiento. Bienvenidos a la revelación, ¿no? De lo que es realmente el pecado. Cuando yo quiero hacer bien o mal. Es lo mismo. Porque el problema no es que tú hagas bien o que tú hagas mal, el problema es que tú haces. Sobre este tema yo compartía muchas veces con las personas. He dejado de hacerlo así porque es un tanto complejo, pero les explicaba qué es la carne. Nosotros tenemos una idea, la carne es hacer un montón de cosas carnales, ¿no es así? Y entonces la carne es las concupiscencias, deseo de codicia, de robar, de deseo lujurioso, eso es la carne, ¿no? Y pensamos el espíritu es leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, llegar temprano, bendecir a los demás y servir bien en la iglesia. Ese es el espíritu, pero no es así. Y entonces nosotros dividimos muy básicamente, anda por el espíritu porque anda orando, anda por la carne porque anda de fiesta. Pero no, la carne no solo es que anda de fiesta. Alguien podría estar en su carne orando, en su carne leyendo la Biblia, en su carne sirviendo y en su carne asistiendo a la iglesia. Y entonces me preguntan, pero ¿cómo es esto posible, no? ¿Cómo es posible este suceso? No me entienden este punto, pero no porque no me entiendan, sino porque todavía creemos mucho en nosotros mismos. Entonces la carne no se trata de que hace cosas malas, carnales, y el espíritu hace cosas espirituales. Aunque haga cosas espirituales, pero si lo hace él mismo, es la carne. Esas son las obras de la ley. Que cuando el apóstol Pablo en el libro de Gálatas vio a los gálatas queriendo en la carne supuestamente obedecer y servir y hacer bien, encontró, están bajo la carne. No parece, ahora no parece. Ahora solo parece que ustedes quieren agradar a Dios dependiendo de sus obras, pero no saben que en el futuro eso queda como fruto. Fornicación, envidia, chismes, pleitos, contiendas, iras. ¿No es así? Entonces, hay que tener este entendimiento. Tampoco significa que entonces si está haciendo inmundicia, si está viviendo una vida desordenada e inmoral, tampoco significa que entonces, no hay problema, está bien, no importa, ¿no? Eso también es fruto de la carne, pero esa es la punta del iceberg. Hay muchos que también están en la carne, aún se esfuerzan por ser buenos siervos, por querer hacer el bien, pero cuando es uno mismo quien lo hace, es la carne. O sea que la carne no se define porque si haces mal es la carne y si haces bien es el espíritu. La carne se define porque si haces tú, eso es la carne, y si lo hace Dios, eso es el espíritu. En nuestra vida la diferencia entre el espíritu y la carne es lo que proviene es la obra de la palabra de Dios en nosotros o la obra de nuestro esfuerzo en nosotros. ¿Cuál de las dos nosotros vamos a confiar? El estar bajo la ley es la persona que cree que por su esfuerzo puede, que por sus obras puede. Pero el estar bajo el Espíritu o bajo la gracia es la persona que entiende que es la obra de Dios, la palabra de Dios en él. Amén. Entonces en el libro de Gálatas lo define muy sencillamente. ¿Quién es el que anda por el Espíritu? Él dice, ustedes recibieron el Espíritu por el oír con fe, no por las obras de la ley. Porque si comenzaron por el Espíritu, es decir, por el oír la palabra de Dios con fe, ahora quieren acabar por la carne, es decir, por las obras de la ley. Ahí ya lo podemos entender muy bien. Ya entiendo, Señor.
El que anda por la carne o el que anda en la carne es el que depende de su propia obra, el que depende de sus propios pensamientos, el que cree en su propio camino. Pero el que anda por el Espíritu es el que se suelta en tu gracia. Depende de tu palabra, cree en tus promesas. Deja que tu palabra lo guíe y confía en ella para que ella sea la que le dé el poder, la que ella obre en él, la que ella le transforme. ¿No es así? Hay un dicho veracruzano, bueno, digo veracruzano porque cuando lo dije en Ciudad de México no lo conocieron y dije, ay caray, ese dicho creo que solo lo tenía mi papá. Mi papá decía, el que pone el consejo pone el tostón. ¿Ustedes lo han escuchado? El tostón es el dinero y el que pone el consejo pues pone con que se haga. Y Dios cuando nos da su palabra, en su palabra está el poder. Da la palabra y da con qué, ¿no? Dirían en Ciudad de México, da con queso las empanadas, ¿no? Las enchiladas aquí, ¿no? Las quesadillas. Dios da su palabra y en su palabra da con qué. Su palabra es suficiente y ella se cumple cuando simplemente nosotros nos apoyamos en ella, la aceptamos. Por eso si Dios ya les dio la palabra acerca de sus hijos, apóyense en esa palabra, hermanos, acéptenla. ¿Por qué al rato ustedes creen que la tienen que hacer? Entonces convierten algo que es de gracia en algo que es de ley. Porque la misma palabra se puede tomar como ley o se puede tomar como gracia. Depende. Está vivo el yo puedo, yo hago, entonces se convierte en ley. Pero está muerto el yo lo hago, el yo soy el que lo tiene que lograr, y entonces se convierte en promesa de Dios que Dios va a hacer. A ver, hermanos, en la mañana vimos sobre el Señor Jesucristo cuando salvó a la mujer adúltera y le dijo, ve y no peques más. Esa misma palabra muchos la toman como ley, pero ojo, pero le dijo que no tenía que pecar más. Entonces ella se tuvo que esforzar para obedecer y no pecar más. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué no lo ven como una palabra que la liberó de su pecado, del que ella nunca pudo ser liberada? Cuando Jesucristo le dijo a Lázaro, sal fuera de la tumba después de 4 días muertos, ¿quién en su cabeza le cabe la idea de pensar que Lázaro obedeció? Qué obediente el muerto, ¿no? ¿Quién en su cabeza le pasa el pensar, oye, pero también le dijo a Lázaro, sal fuera, y Lázaro tuvo que obedecer? Nadie piensa de esa manera porque sabemos que jamás Lázaro pudo haber hecho nada porque estaba muerto. ¿Era obra de qué? De Jesucristo por la palabra de Dios, ¿no es así? Y dice, Lázaro oyó con fe. Pues no sé si un muerto de 4 días puede oír con fe. Creo que la fe viene de estar muertos, ¿no? Porque el muerto, ¿qué puede argumentar? ¿Qué puede hacer? Si no fuera la palabra la que obra, entonces ¿cómo Lázaro puede salir fuera? Entonces nadie piensa que Lázaro fue el que lo hizo. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro para que caminara sobre el mar, ¿quién piensa que fue Pedro quien se esforzó para caminar sobre el mar? ¿No fue la palabra que lo sostuvo sobre el mar? Y cuando Jesucristo le dijo a Zaqueo, ven, es necesario que hoy pose en tu casa, ¿fue Zaqueo el que con su esfuerzo cambió y regresó lo robado y a los que transó los compensó? ¿O fue Jesucristo quien lo hizo en él? Nadie piensa que fueron ellos los que lograron cambiar. Todo el mundo sabe que cuando Jesucristo le dijo al paralítico de 38 años, levántate, toma tu lecho y anda, no es que el paralítico era súper obediente. ¿Cómo puede obedecer un paralítico? Todo el mundo piensa y sabe que fue Jesucristo quien les transformó, quien los sanó, quien lo hizo. Por poner la fe en su palabra, el paralítico pudo levantarse no creyendo que él lo tenía que hacer, sino creyendo que la palabra era poderosa para levantarlo. No fue que Pedro se echó sobre el mar creyendo que él estaba capacitado para andar sobre el mar o por su esfuerzo. ¿Quién con esfuerzo puede caminar sobre el mar? Sino fue confiando de que la palabra era poderosa para sostenerlo. Y no fue que Abraham tuvo a su hijo a los casi 100 años, ya cuando estaba como muerto, pensando yo soy Juan Camaney, ¿no? Ni tomando algún medicamento, ni nada por el estilo. Fue que Abraham creyó que era poderoso aquel que se lo había prometido. Cuando dejó de poner la esperanza en que él lo tenía que hacer y puso la esperanza en que era la promesa de Dios, que la palabra de Dios lo iba a lograr, entonces Abraham pudo concebir a un hijo y Sara recibió las fuerzas para concebir. ¿No es así? Dar a luz y dar como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El que pone la palabra pone el poder. Escuchar con fe es creer, no solamente creer por creer. Oír con fe es un concepto que significa esto. Escucho la palabra creyendo que ella es la que tiene todo lo necesario para que se cumpla en mi vida. Y yo solamente la acepto con fe. Amén.
Entonces las personas que tienen esto es andar en el Espíritu. Vamos a ver Romanos capítulo 3. Perdón, Romanos capítulo 1. El versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí entre el versículo 28 y todo lo demás. En el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Esta es la maldad. Cuando nosotros nos independizamos de Dios, cuando nosotros nos creemos nuestro propio Dios. Esto es el pecado. Y entonces los pecados que siguen a continuación son frutos de esta maldad. Y entonces dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nosotros siempre pensamos que la maldad es la mente reprobada que hace cosas que no convienen. Pero esto fue el fruto. Dice, por esto Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, si Dios nos entregó a una mente reprobada, ¿podemos luchar contra ella? Más bien tenemos que pensar, ¿por qué Dios nos entregó a una mente reprobada? ¿Por qué yo fui entregado a una actitud, a una conducta reprobada? ¿Por qué yo soy entregado a una conducta inútil, viciosa, malvada? ¿Es ese el pecado? ¿O hay que pensar, ¿por qué Dios me entregó a esto? Porque en la Biblia hay varios momentos en que Dios impide a sus siervos cometer una acción, que Dios los protege, los guarda del mal. Y nosotros oramos diciéndole a Dios, guárdanos del mal. Pero a veces en vez de sentirnos guardados del mal, sentimos que como si hubiéramos caído en él. Y entonces, ¿por qué Dios en algún momento pareciera no guardarnos del mal? Porque nos estamos guardando nosotros mismos. Si Dios nos guarda, Dios nos guarda. Pero ¿por qué en algún momento caemos en el mal? Porque nos guardamos nosotros mismos. Entonces aquí Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La mente reprobada que hace cosas que no convienen, en realidad es un fruto. ¿De dónde vino? De la primera parte. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces aquí nosotros ya vamos develando cuál es el origen de la maldad. El pecado, no los pecados. Los pecados que todo mundo comete en realidad vienen a ser un fruto del pecado. ¿Cuál es el pecado? Vamos a ver ahora en Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. El versículo 12. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hasta ahí. Esta es la maldad. Entonces nosotros ya vamos viendo, en realidad el hombre se fue en pos de la idea del yo puedo ser igual a Dios. El comer del fruto de la ciencia del bien y del mal no fue otra cosa, sino el hecho de que el hombre dijo, yo puedo ser mi propio Dios, yo puedo sostenerme. El pecado en la parábola del hijo pródigo, ¿cuál sería? Dejó a su padre. Consecuencia, malgastó los bienes viviendo perdidamente, ¿sí o no? Entonces, él
aunque vive perdidamente, el Padre en realidad no le está reprochando su vida perdida. El Padre se da por bien servido cuando Él regresa, porque cuando regresa realmente se arrepiente, ¿me explico? Entonces, cuando aplica el acto de volver a su Padre, volver a depender de su Padre, la vida perdida se arregla por consecuencia. La vida perdida nunca fue el asunto que el Padre juzgó. El asunto por el que el Hijo se había muerto no era que vivía perdidamente. El asunto por el que el Hijo se había muerto es porque se fue de su Padre. Al alejarse de su Padre, obviamente vivió perdidamente como un fruto de haberse alejado. Primero murió y luego por estar muerto vivió perdidamente. Pero nosotros, ¿qué pensamos? Por vivir perdidamente, por eso morimos. Entonces hay que dejar de vivir perdidamente para vivir. Así piensa alguno, se equivoca. Por alejarte de la gracia del Padre, de depender del Padre, moriste. Y por estar muerto, por eso comenzaste a vivir perdidamente. Si quieres corregir la vida perdida, no tienes que tratar de corregir la vida perdida. Tienes que regresar de donde te fuiste y Él es quien corrige la vida perdida. Amén. De esta manera se arrepiente de verdad el corazón. ¿De qué se arrepiente? ¿De vivir perdidamente? No, de haber dejado al Padre. Este es el pecado, haber dejado a Dios. Aquí en Isaías capítulo 57, el versículo 10. Ya se agotó el tiempo. Y no he hablado nada de Noé, pero he hablado todo, van a ver. Isaías 57, el verso 10 dice: en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Esto no es exclusivo de los perdidos. A veces yo nos veo a nosotros los salvos con este corazón. Bueno, hermano, hermana, toda la vida ha fracasado, le ha ido mal, ha vivido con dolor, con sufrimiento, no le ha funcionado, le ha salido mal. Usted dice que Dios no le ayuda. No es que Dios no le ayuda, es que usted sigue usando su astucia, sigue usando su fuerza para tratar de componer su vida. ¿Hasta cuándo se va a cansar? ¿Hasta cuándo va a dejar de creer en sí mismo y va a confiar plenamente en Dios? ¿Hasta cuándo se va a rendir cayendo sobre los brazos de la palabra de Dios para que Él sea que obre en usted? ¿No es así? En realidad no es que Dios no le ayude, es que usted le quiere ayudar a Dios, por eso está cansado y cargado. Deje ya, su felicidad no está en su propia mano, está en la mano de Dios. Dice, versículo 12, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Y cuando nosotros miramos a lo largo de toda la Biblia, comenzamos a ver este tipo de versículo. Por ejemplo, en Isaías 59, donde dice, tus telas no servirán para vestir, ni de tus obras serás cubierto. Tus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en tus manos. ¿Cuál es la obra de iniquidad y obra de rapiña? ¿Las malas obras? Ahí no dice las malas obras. Ahí dice tus telas que usas para tratar de cubrir tu maldad. ¿No es así? En Isaías 57, ¿qué dice? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán, ¿sí o no? En Isaías 64, 6 dice, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y en Isaías 59, 6 dice, tus telas no servirán para vestir. Entonces, ¿cuál es la maldad según Dios? El depender de nosotros mismos. Así que yo mismo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuando nosotros vemos a alguien en la iglesia que está hundido sin arrepentimiento, y por más que da vueltas en lo mismo, no puede cambiar ni mejorar. Y nosotros, a veces a manera de broma, como una broma interna de la iglesia, les decimos, ¿sabes? Es que tú todo el tiempo te veo solo quieres hacer bien. Y entonces alguien que nos escuchara afuera diría, pues ¿eso qué tiene de malo? Pues querer hacer el bien, pues está buenísimo, ¿no? Ojalá y todo el mundo quisiera hacer bien. Pues no. Para los que comprenden qué significa el que alguien quiera hacer el bien, se dan cuenta. Como esos memes, ¿no? Que dicen, yo viendo cuando alguien hace de esta manera, yo que sé qué significa, y las caras que hacen, las reacciones que hacen, ¿no? Y ponen ahí a una persona viéndolo y pensando, y todos dicen, ¿qué significa? ¿Qué significa?
¿no? Así podríamos hacer un meme, yo viendo cuando alguien quiere hacer bien, ¿no? Y saldríamos nosotros. Todos los que no conocen el arrepentimiento y la vida de fe del corazón de Dios, todos dirían, ¿qué tiene de malo querer hacer bien? Está súper bien. No, está mal. Porque la obra de Dios comienza cuando termina mi obra. Cuando me rindo de mis obras, cuando me rindo de mí mismo, entonces comienza la obra de Dios. Todo el tiempo en la Biblia Dios nos está diciendo, suéltate, yo hago. No, es que si te lo dejo a ti lo vas a hacer mal, yo lo puedo hacer mejor. Dime cómo lo hago y yo lo hago. No, dime cómo yo lo hago. A veces mi esposa me dice, no le entiendo a mi teléfono, ¿cómo le hago esto? Y le digo, dámelo. No, dime cómo se hace. Ay, bueno. Bueno, en ese caso se aplica, tiene que aprender, ¿no? Pero en el caso de Dios no aplica. Suéltale tu celular, deja que Él lo haga. Y ya no le preguntes ni cómo. Solo disfruta lo que Él hace. Amén. Entonces Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. A ver, ¿ustedes conocen que haya una persona que solo piensa solamente el mal, hermanos? ¿Que solo, únicamente, todo el tiempo solo piensa el mal y únicamente el mal y el mal? No, todas las personas, por mala que sea, alguna cosita buena creen que tienen, ¿no es así? Cuando Dios dice que vio que todos los hombres era de continuo solamente el mal, o Dios está mintiendo o su concepto del mal es diferente. Porque yo veo aquí, dice la Biblia que los últimos días serán como los días de Noé, ¿no? El Señor Jesucristo lo dijo. Pues pensemos un poco, estos son los últimos días. Y aquí hay un montón de hombres y mujeres, y afuera también. De verdad, todo designio del pensamiento del corazón de ellos es de continuo solamente el mal. Si el mal fuera, según nuestro concepto, la moralidad o inmoralidad, nosotros veríamos que hay cositas buenas y cositas malas, ¿no? Pero ¿por qué Dios dice de continuo solamente el mal? Porque su concepto del mal es otro. Él vio que de verdad, cuando buscó y escarbó en el corazón del ser humano, no encontró nada bueno. Y dijo, veo que todo designio del pensamiento del corazón de ellos es de continuo solamente el mal. ¿Y qué es lo que vio entonces tan malo? Esto es lo que vio. Vamos a Génesis. Ahora sí. Despiértense los que estaban dormidos. Hay un salmo muy hermoso que dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿El mal qué sería? Versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Aquí habla de los hombres, toda la humanidad. Y empezaron a nacerles hijas. Luego que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Uno diría, ¿esto qué tiene de malo? Entonces, por no entender qué tiene esto de malo y cuál es el corazón que la Biblia quiere transmitir aquí, muchos inventaron una teoría. Que estos hijos de Dios a los que se refiere aquí, se refiere a ángeles. Y que los ángeles, viendo que las mujeres eran hermosas, dijeron, venga, ¿no? Entonces, el concepto que tienen de los ángeles es un poco raro. Primero porque toda clase de interpretación bíblica debe estar acompañada de su pareja. Es decir, una concordancia y una coherencia con más versículos que puedan respaldar esa interpretación. No solo respaldarla, explicar de esa manera. ¿No es así? Entonces nosotros nada podemos explicar en la Biblia si no tuviéramos varios pasajes que respaldan esa explicación. Pero cuando aquí nosotros interpretamos que los ángeles se fijaron en las hijas de los seres humanos, ¿dónde encontraríamos otra parte en la Biblia donde esto sea respaldado? Hay que tener mucho cuidado cuando inventamos nuestras ideas, nuestros cuentos. Porque, hermanos, los hijos de Dios en toda la Biblia se refiere siempre al linaje de los que tienen la salvación. Son los hijos de Dios, los nacidos de nuevo.
Y alguien preguntaría, oiga pastor, pero ahí es el Antiguo Testamento, ahí no había el nacer de nuevo, no había el recibir salvación. ¿Dónde están los salvos? ¿Estaban bajo la ley? En Isaías capítulo 38 aparece el rey Ezequías diciendo, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En Génesis aparece Abel ofreciendo un sacrificio de un cordero por la fe, apuntando a Jesucristo. La esperanza del Evangelio existía desde Génesis, porque Adán la transmitió de manera oral, la transmitió a sus generaciones. Había generaciones salvas, había quienes conocían la esperanza del Mesías, sino de dónde salen esas palabras que hablan del Mesías desde la antigüedad. Isaías capítulo 53 que dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces todos los profetas, el profeta Daniel que escribe, dice, vendrá el santo de los santos que pondrá fin al pecado, expiará la iniquidad y dará justicia perdurable. Eso está en Daniel capítulo 9. Entonces nosotros cuando miramos por toda la Biblia vemos referencias a Jesucristo. El creer en el Evangelio no es exclusivo de nuestra era. Ya había el linaje de Jesucristo, los que tenían la esperanza de la venida de un Mesías que limpiaría sus pecados. Creían igual que nosotros, solo que creían hacia adelante, ¿no? O sea, nosotros creemos que Cristo vino y ya nos quitó el pecado. Ellos creían Cristo vendrá y por lo que hará ya nos quitó el pecado. Porque para Jesucristo, que es el alfa y la omega, Él quitó todos nuestros pecados desde el principio hasta el fin. Y los hijos de Dios, ¿quiénes son sino aquellos que han nacido por la palabra de verdad? Aquellos que heredaron el Evangelio en sus corazones. Pero algunos, no entendiendo esto, interpretan que aquí los hijos de Dios se refiere a ángeles. ¿De dónde sacan esta interpretación del libro de Job? En donde dice que los hijos de Dios, que el Señor estaba teniendo reunión con sus hijos, ¿no es así? De entre los cuales vino Satanás, ¿no? A retar a Dios por el caso de Job, diciéndole, no, pues claro que Job te es fiel, porque, y claro que se mantiene firme porque pues tú lo cuidas, pero si le tocas todas sus cosas, entonces Job te va a maldecir, ¿no? Entonces, basados en este pasaje, algunos dicen, ¿no se referirá aquí que esos hijos de Dios que aparecen aquí también sean ángeles? Bueno, yo tengo que dar crédito. Ciertamente en el libro de Job, cuando habla de que Dios estaba reunido con sus hijos, ahí se refiere precisamente a los ángeles, solo en ese pasaje. Pero en la mayoría de toda la Biblia, cuando habla de sus hijos, no se refiere a ángeles. Si ustedes leen en el libro de Hebreos, claramente dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Cuando Dios habla de sus hijos, siempre está hablando de sus hijos, a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces son los hijos de Dios por la fe. Abraham también fue hecho hijo de Dios. El linaje, ¿cómo podríamos entenderlo? Los hijos de Dios son el linaje santo. Ay, pastor, qué a gusto, qué bonito usted. Donde le conviene son los humanos, los humanos hijos de Dios, y donde le conviene son ángeles. No, no es donde me conviene. El Señor Jesucristo un día estaba compartiendo, y los fariseos, los saduceos tenían una discusión. Los saduceos creían que no había espíritu y no había vida eterna, ni vida más allá de la vida física, ni había resurrección. Y entonces los fariseos decían, no, sí hay resurrección. Y los saduceos, queriendo retar a Jesucristo, le preguntaron una pregunta que era, yo creo que su argumento máximo, porque toda denominación y toda religión y toda secta tiene su argumento con el que dice, con esto los callo. Y vinieron los saduceos a querer callar a Jesús. A ver, Señor, había una mujer y esa mujer se casó y enviudó. Y conforme a la costumbre israelita, cuando enviudó, el hermano más cercano de su esposo la tomó por mujer para levantarle descendencia a su hermano. Pero también murió. Ya saben, esos casos que no existen, ¿no? Y luego entonces, como este murió, el hermano siguiente la tomó por mujer para levantar descendencia a su hermano, pero luego murió. Y así murió el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿no? Entonces tuvo a los 8 esposos. Señor, en la resurrección, ¿de quién será esposa? Le preguntaron.
O sea, es un buen argumento contra el tema de la resurrección, ¿no? Entonces Jesucristo contesta. Esto a muchas esposas no les gusta, algunas sí. Les dijo, es que ustedes ignoran el poder de Dios y las Escrituras. Porque cuando resucitemos no seremos como hombres, sino seremos como los ángeles. Y no nos daremos en matrimonio. O sea, no tendremos estas necesidades físicas que tenemos como seres humanos. Porque los ángeles son seres espirituales. Los ángeles no les da hambre, ni tampoco sienten deseo sexual por una mujer, ¿no? Los ángeles no tienen estas necesidades y estos impulsos y sentidos físicos que son propiamente la química del cuerpo del ser humano. Jesucristo lo aclara. Cuando dice, seremos como los ángeles, por tanto no nos daremos en matrimonio, queriendo decir, los ángeles están en un estado en donde no necesitan tener una esposa. No tienen esta necesidad física. ¿Me explico? Entonces, la Biblia también, en el libro de Génesis, cuando Dios hace a las especies, les dice, reprodúzcase cada especie según su género. Entonces, nosotros vemos, no se puede un perro con un gato, ¿verdad? Y no se puede, algunos dicen, no pastor, pero el caballo y el burro sí se puede, ¿no? No, sale la mula y la mula queda, ya no puede, ahí se corta. No se puede, hermanos. Dios mandó que cada especie según su género se reprodujera. Entonces, ángeles con seres humanos, no existen los híbridos de esos cuentos, historias que algunos inventaron, que los hijos de Dios eran los ángeles, que fijándose en las hijas de los hombres dijeron, ¡ay, me gusta! Y les encendieron lujuria a los ángeles. Si los ángeles no se dan en matrimonio, o sea, no tienen este anhelo, no tienen esta necesidad, hermanos. Entonces, ya ven, no concuerda. Por la concordancia o la ausencia de concordancia nosotros podemos saber. Claro, la Biblia que respalda los hijos de Dios, en este pasaje específico, los hijos de Dios como ángeles o los hijos de Dios como el linaje santo de Dios. Como los hijos de Dios que nacieron por la fe. Esto es este pasaje. Bueno, hay más, pero no tenemos tiempo, ya debo ir cerrando. Versículo 3. Noé. Versículo 3. Perdón, 2. Que viendo los hijos de Dios, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Claro. Los que tendrían que estar preocupados por vivir para el Evangelio, para predicar las buenas nuevas. Los que tendrían que estar enfocados en la voluntad de Dios, ¿se enfocaron en qué? Entonces nosotros miramos muchas veces, Dios advierte a su pueblo que no se mezclen con otros pueblos. Porque si empiezan a mezclarse con las otras naciones, en un tiempo en el que no existe internet, no existen las imprentas, no existen los noticieros, sino todo depende de la tradición oral, de la cultura de un pueblo, de lo que se pasa de generación en generación, más bien se iba a convertir en degeneración, ¿no? Entonces, claro que Dios cuidaba para que ¿cómo podríamos decir? Su linaje, su pueblo, pero aquí su pueblo no es un gentilicio de una nación, sino aquellos que guardan la fe, no olvidaran la fe y las generaciones no se perdieran, para que el Evangelio se conservara. Pero vio que ellos empezaron a elegir entre las hijas de los hombres. Aquí las hijas de los hombres, ¿quiénes son? Claro, la diferencia entre los hijos de Dios, quienes son los que son de fe, contra los que son hijas de las hijas de los hombres que son de cualquier pueblo que crea cualquier cosa. Entonces Dios conoce el corazón del hombre que ante todo se inclina hacia quien ama, ¿no es así? Entonces vio que ellos empezaron a elegir entre todas las mujeres. Es decir, nos está transmitiendo un corazón. Fíjense bien, como un dibujo nos quiere transmitir una enseñanza. Empezaron a vivir por lo que sus deseos escogieron. Porque pues las hijas de los hombres estaban, ahí sí te lo creo, que les causaron tentación, que les hicieron que les brillaran los ojos y que dijeron, pues Señor, eres muy importante, pero esa mujer, aunque sea filistea, aunque sea amorrea, pero sí me amorrea, ¿no?
Y empezaron a caer más en la importancia de cumplir sus propios deseos que vivir por el Evangelio. Entonces, ¿qué sucede cuando esto es así? ¿Quién se preocupa por transmitir el linaje de Jesucristo? ¿Quién se preocupa por dar esperanza a este mundo? Entonces es un momento en el que en el mundo ya no hay esperanza, porque los hijos de Dios ya no tienen interés en compartir la verdad de salvación. Si los hijos de Dios ya se están enfocando en esto, ¿quién se enfoca en salvar a las almas? Hay un momento parecido, como los días de Noé serán los últimos días. En este tiempo también. El pastor nos compartía que en otro tiempo, cuando la iglesia comenzaba en Corea, los jóvenes anhelaban ser seminaristas. Y en su corazón sentían este gran llamado y decían, wow, yo quiero realmente entregar mi vida al Evangelio porque les parecía glorioso y precioso. Pero ahora los jóvenes no dicen eso, dicen, yo quiero sí servir al Evangelio, pero como anciano, como diácono. O sea, teniendo comodidad, teniendo con qué, yo apoyo a los que se entreguen al Evangelio, yo los patrocino, pero a mí no me quitan lo mío. No es malo, cada quien tiene llamados diferentes, pero sí se pudo notar que a medida que la comodidad crece, que los deseos crecen, que la prosperidad crece, que la iglesia también crece en cuanto a capacidad y fuerza, también nos vamos olvidando de lo más esencial: preservar el corazón del Evangelio. De repente nos encontramos como hijos de Dios buscando a las hijas de los hombres. ¿Me explico? Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Aquí la expresión de que había gigantes nunca quiere decir, si se dan cuenta, léanlo con detenimiento, ¿qué tiene que ver? Porque la interpretación equivocada dice que entonces estos ángeles caídos, por fijarse en las mujeres, cayeron en la tentación de las mujeres. Qué raro que un ángel caiga en esa tentación, porque es un ángel. Número 1. Número 2, y que cuando una vez se llegaron a las mujeres, tuvieron hijos híbrido entre ángel caído y mujer. Y estos salieron como gigantes. Y entonces, como ya que eran híbrido ya que eran híbrido ángel o demonio, como le quieran llamar, demonio humano, entonces salieron gigantes, ¿no? Y dicen que estos eran los gigantes, el engendro de la cruza entre mujer y demonio. Qué bonitos cuentos leen. O sea, está padrísimo para una película, pero no es el corazón de Dios. Sí, ya me están. Esto no es así, porque la Biblia no lo respalda con más interpretaciones, o más concordancias. Más bien lo que la Biblia respalda es como en los últimos días. También hay gigantes. Hay gigantes que son varones, gente de renombre, gente que son ejemplo a la humanidad, a la que todos aspiran a imitar. Está como por ejemplo Steve Jobs, ¿no? Elon Musk, algún artista, algún músico, algún personaje al que nosotros consideramos un gran gigante. Y si nosotros leemos detenidamente, vemos que estos gigantes que habla aquí no se refiere propiamente a su tamaño, aunque seguramente lo sabía. Y claro que hay incluso vestigios e investigaciones que hacen ver que en la tierra en un tiempo vivieron gigantes, pero no son la cruza de humanos con demonios. Pero aquí la expresión gigante tiene un sentido. Fíjense, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Estos gigantes son el resultado de esta unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Aquí según esto dice había, y también después que se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Había ya estos gigantes, de por sí ahí estaban, ¿no? ¿Y en qué sentido gigantes? Sigamos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes fueron estos valientes? Pues estos gigantes. Entonces podemos ver que la Biblia nos está dando un cuadro muy hermoso, un corazón que nos está transmitiendo. Los hombres en qué empezaron a enfocar, y los hijos de Dios en qué empezaron a enfocar, en hacerse gigantes, en ser gente de renombre. Cuánta tristeza me da el ver
cuando alguno de los hijos de los hermanos quiere dedicar en el evangelio. Algún hermano dice, no, por favor, no. Yo quiero que mi hijo sea un gran gigante, un valiente, un hombre de renombre. Pero ¿para qué sirve delante de Dios? Y yo con eso no estoy diciendo de que no se conviertan en alguien, siempre y cuando Dios les dé esta gracia, les permita aquel don para servir al evangelio. Miren qué es lo que estaba sucediendo acá. Que los hijos de Dios, que principalmente tienen que enfocar en el evangelio, que transmitir la esperanza de salvación, en lugar de transmitir la esperanza de salvación, les empezó a preocupar mejor ser gigantes, mejor ser valientes, gente de renombre, escoger entre las hijas de los hombres. Se preocuparon por las cosas de esta tierra, de este mundo, no propiamente que solamente en sus pensamientos había puras concupiscencias inmorales, sino que todo lo que el hombre tiene por sublime para Dios es abominación. Porque lo que el hombre tiene por sublime lo distrae de lo que realmente es sublime. En otras palabras, si la luz que en ti hay en realidad son tinieblas, entonces cuán densas no serán las tinieblas. El problema es que en los hijos de Dios, lo que empezó a ser luz, en realidad eran tinieblas. Y cambiaron su esperanza, la esperanza del evangelio, y su esperanza fue más bien servir a este mundo. No tenemos nada en contra de las cimas de este mundo si son para servir al evangelio. Pero ojo, aquí no dice que los gigantes, los valientes de renombre enfocaron en el evangelio, no dice así. Sino los que eran del evangelio enfocaron en hacerse gigantes, gente de renombre. El problema no es que Dios nos permite a alguno, le permite alcanzar alguna cima, algún logro. ¡Qué bendición! Adelante, hermanos. Avancen en su vida, alcancen hasta donde Dios les permita alcanzar, pero ese no es nuestro propósito. Usen lo que Dios les permite alcanzar, pero para servir al evangelio. Amén. Si Dios les permite alguna cima, algún logro para servir al evangelio, más bien aquí debería ser así, que estos gigantes, que estos valientes héroes de la antigüedad, varones de renombre, usaran eso para servir al evangelio. Entonces debería ser así. Sucedió que los gigantes, al escuchar a los hijos de Dios, al compartir con los hijos de Dios, sucedió que los gigantes y los varones y los valientes de la antigüedad se enfocaron en servir al evangelio. ¿No es así? Pero no dice así. Porque aquella altura, aquel gigantismo del que habla aquí, aquel ser valientes, gente de renombre, gente de héroes desde la antigüedad, era ¿cómo podríamos decir? Se convirtió en un sueño muy glorioso hasta para los hijos de Dios. Fueron tentados y fueron seducidos por la idea de convertirse también en gigantes. Hoy también muchos dejan el camino del evangelio para seguir el camino de ser gigantes, de escoger entre las hijas de los hombres. Dejan el camino del evangelio por la idea de convertirse en gente de renombre, héroes de la antigüedad o de la modernidad. No nos equivoquemos, hermanos. Si Dios nos ha permitido gloria y gracia, no es para convertirnos en gigantes, sino para que el evangelio se haga gigante. Amén. Si Dios nos ha permitido dones, nos ha permitido materiales, nos ha permitido capacidades, preparación, no es nuestra, Dios nos la regaló para que se haga gigante el evangelio, no nosotros. Pero ¿qué pasa cuando los hijos de Dios empiezan a engendrar gigantes de este mundo? Se pierde la esperanza. También el día que el Señor Jesucristo se lleve a su iglesia, ¿qué esperanza habrá? Y el día que la iglesia deja de vivir por el evangelio, entonces, ¿qué sal habrá en este mundo que impida su corrupción? Si no se predica el evangelio, ¿qué luz alumbrará en medio de estas tinieblas? Si un día la iglesia, en vez de dedicar en el evangelio, comienza a dedicar en satisfacer sus necesidades y sus deseos, ¿qué esperanza habría para este mundo? ¿Sabían, hermanos, que ustedes son la única y última esperanza de este mundo? Porque ustedes son las vasijas de barro en las cuales fue puesto el tesoro del evangelio, la luz del evangelio. Ustedes son la sal de este mundo. Lo único que impide que este mundo se descomponga es la iglesia. Ustedes son la luz de este mundo, la única esperanza que alumbra reflejando la luz del amor del Señor Jesucristo, lo único que anuncia a este mundo que un día Cristo vendrá. Y si un día la iglesia deja de salar
y un día la iglesia deja de alumbrar. Esta de verdad es una gran maldad. Cuando el Señor mire y vea que nuestro enfoque ya no está más al interés del Evangelio, sino que el enfoque nuestro es solo nosotros mismos. No quiere decir que andan matando y robando, aunque muchos sí. Quiere decir que simplemente dejamos a Dios. Entonces, si la iglesia deja a su Señor, ve Dios que la maldad de la tierra es mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos es de continuo solamente el mal. ¿En qué sentido solamente es el mal? Que solo enfocamos en nosotros mismos, pero ya no servimos a las almas. ¿No saben cuán hermoso fue para mí ver a los niños predicando el Evangelio? La nueva generación, los pequeñitos. Así no viven escogiendo entre las mujeres de los hijos de los hombres, sino vivan anunciando la esperanza del Evangelio. Esos niños me daban esperanza. Todavía una generación más que sigue siendo sal en este mundo, que siguen siendo luz en este mundo. Y también nosotros, una generación más que todavía sobrevive a la tentación de escoger entre las hijas de los hombres, en convertirnos en gigantes y varones de renombre. Hoy el mundo nos seduce porque nos dice, lo que importa no es nada, no importa otra cosa, lo que importa es que tú seas gigante, varón de renombre y valiente, reconocido de este mundo. Y con eso el mundo nos seduce. Pero cuando Dios vea que la iglesia solo enfoca de esta manera, entonces verá que la maldad es mucha en la tierra y tendrá que venir por nosotros. ¿No es así? Vendrá el diluvio. Fíjense cómo lo dice. Después del versículo 4, el versículo 5. Miren, después de describir la situación contemporánea a ese tiempo, ¿no? Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí termina el versículo, ¿no? Entonces viene el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Porque solo piensa en ser varón de renombre, en ser gigante de esta tierra. ¿Cómo ven, hermanos? Cuando Dios se asoma a este tiempo a la tierra, ¿qué verá? Un montón de cristianos de renombre, ¿no? Gigantes, valientes, pero que para Dios no le importa nada. Por eso tenemos que pensar, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si su alma se perderá? Tenemos que pensar, sí, estoy alcanzando la cima, la estoy rompiendo, como dicen los jóvenes, ¿no? Pero cuando Dios ve, ¿tiene algún propósito, algún sentido que realmente pueda dar esperanza a este mundo? ¿O solamente tú te estás haciendo un gran varón de renombre, un héroe de este mundo? Dios vio el enfoque de ellos, de mis hijos, solamente ellos mismos, ya no el Evangelio. Y allá apareció un hombre en el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, en un tiempo, en un momento en el que todos solo enfocan en ser el mejor, en ser el mayor, en ser el más, de repente un hombre que le importaba el corazón de Dios halló la gracia de Dios y dedicó en lo que a Dios le interesaba. Este Dios lo vio precioso. Dijo, yo lo voy a conservar, a él y a su familia. Y cuando Dios se asoma en medio de este tiempo a nosotros, ¿encuentra algún Noé? ¿Alguien que dedica en construir el arca? Porque es lo único importante en esa época. ¿Qué otra cosa hay importante? ¿De qué sirve si un gigante es, no sé, el máximo del mundo, si todo el mundo lo alaba, si a muchos ayuda, si a muchos salvó de una guerra o protegió de un incidente, si salen los periódicos y dicen que es el máximo de máximos, si al otro día va a haber el diluvio? Entonces para Dios no le aporta nada a aquel hombre, solo los distrae de lo que realmente merece la pena enfocar. Dios hubiera querido que hubiera más pregoneros de justicia, más pregoneros del arca que héroes valientísimos que todo el mundo alabara, pero que a nadie salvaron, sino distrajeron a muchos de la verdadera salvación, la cual estaba en un hombre al cual todos tacharon de loco,
en un arca la cual nadie creía en ella, pero era lo más valioso de la tierra en ese tiempo, porque en ella se iba a salvar la humanidad. Hoy también tenemos el arca. Nosotros también somos como Noé, amén. Pregoneros de justicia, y lo precioso de esta arca es que no tiene límite de espacio. Es un arca infinita, para que todo aquel que cree en Jesucristo pueda entrar en ella. Para que todo aquel que se despierta de la alucinación de este mundo, de las, ¿cómo podríamos decir? Sí, de la fachada de este mundo, que logra despertarse. ¿Qué es lo importante en este siglo? ¿Alcanzar una gran cima? No. Lo más importante en este siglo es conocer al Señor Jesucristo, presentar al Señor Jesucristo. Entonces, aquellos que se despiertan, lo que realmente importa y vale, aunque el mundo lo menosprecia, aunque el mundo insulta a los hijos de Noé, a Noé, esos pobres mensos perdiendo su vida en un arca cuando hay tantas cosas importantes que hacer acá. Y cuando empezó el diluvio, ¿quién diría lo contrario? Noé y sus hijos, esos pobres mensos dedicando en ser gigantes y varones de renombre, cuando realmente lo que importaba era el arca. ¿Qué importa en este tiempo, hermanos? No queramos ser gigantes, ni varones de renombre, ni valientes, sino vivamos por el Evangelio. Somos los hijos de Dios, la sal de la tierra, la luz de este mundo. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a compartir.